solventar el problema de la UPC del 2025 no soluciona del todo el problema del financiamiento del sistema. ¿Y esto por qué? Porque supongamos que el gobierno dice, listo, nos vamos en el 16.4 y subimos la UPC para el 2025. Eso soluciona el problema del 2025. Pero ya tenemos un déficit del 2024, del 2023, o sea, tenemos un déficit hacia atrás que no se va a solventar con esta discusión, pero que sigue existiendo. Y esa es la razón por la cual hoy los indicadores financieros de las EPS están, pues, digamos, tan deteriorados. Ellos han tenido que sacar de su patrimonio para poder solventar la prima de riesgo de sus usuarios y eso es otro de los indicadores por los cuales han sido intervenidas. O sea, esto es como un círculo en el cual tú no tienes plata, tienes malos indicadores, te voy a intervenir. Pero si no soluciono tu problema de flujo de recursos, pues vas a seguir igual y no va a haber una solución cercana. Como dice el gobierno, esta es plata para las EPS. La plata no es para las EPS, o sea, la plata es para asegurarnos, para garantizar nuestro servicio de salud, para garantizar los tiempos de espera a los que hemos estado acostumbrados antes. Nosotros sabemos que el sistema es susceptible de mejoras, por supuesto, y digamos que hay un trabajo importante para hacer en términos de mejorar la calidad, pero hoy el problema más apremiante es el financiamiento. Solucionemos estos temas en principio que nos tienen en la cuerda floja y después hablemos del siguiente paso. Mejoremos la calidad, mejoremos la atención primaria, mejoremos otros frentes importantes que el gobierno también ha señalado, pero lo más urgente hoy es, en definitiva, el flujo de recursos para el sistema. Quizás usted no lo sepa, pero hay un valor que se llama la unidad de pago por capitación que tiene que ver mucho en su salud. Esta es básicamente la prima que le entrega el Estado y que define el gobierno a las EPS para cubrir todos sus gastos médicos. Y este valor tiene que definirse año tras año, cuál va a ser su aumento. Y este año ha habido una polémica tremenda porque muchos actores consideran que el incremento de esta UPC para el 2025 ha sido insuficiente. El gobierno alega que no hay datos para hacer un incremento mayor y que tuvo que aferrarse un poco a los datos, al número de la inflación para poder hacer este incremento. Pero más allá de eso, tiene implicaciones enormes, como les decía, con su salud, pero también con el sistema de salud, porque básicamente de este valor, de este dinero, de este ingreso, depende casi que todo el funcionamiento del sistema de salud. Es sin duda un tema muy importante que tal vez muchas personas no le prestan atención y que hoy vamos a desarrollar aquí en Saludable con un invitado muy especial. Se trata de Fabián Suárez, quien es justamente el jefe de estudios sectoriales de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Fabián, ¿cómo está? Bienvenido a este primer Saludable del año para hablar de este tema tan interesante. Hola, Rory, no, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, aquí dispuestos para hablar de este tema tan importante en esta coyuntura. ¿Cómo definí la UPC? ¿Bien o estuvo en algo desacertado? Pues con base en los resultados que nosotros tuvimos en un estudio que hicimos el año pasado para justamente identificar la suficiencia de la UPC, es decir, esos recursos necesarios para solventar las necesidades financieras del sistema, nosotros encontramos que el ajuste necesario sería o debió ser de alrededor de 16%, un poco superior al 16%. Entonces, con el incremento que decretó el Ministerio de Salud, que es muy inferior a ese resultado, pues ya de entrada nos da Sí. una diferencia de magnitud importante que, por Ujú. supuesto, pone, digamos, en entredicho la suficiencia de los recursos para este año. Sí, le preguntaba yo, quizás no me hice entender que cómo definí yo el concepto de UPC para explicarle a la gente. Usted se adelantó un poco con el tema de los valores que ya vamos para allá, pero no sé si quiere agregar algo porque sí me parece muy importante que la gente tenga claro de qué vamos a hablar y por qué es tan importante la UPC. ¿Usted cómo, por ejemplo, le explicaría a las personas para qué sirve la UPC? Claro, la UPC es, digamos, un poco algo que no se conoce mucho en el lenguaje común, es cómo funciona el sistema de salud en Colombia. Y el sistema de salud en Colombia funciona como un sistema de aseguramiento, es decir, nosotros somos de alguna manera un carro, es decir, una persona que asegura un vehículo y paga una prima de riesgo por ese vehículo y si sucede algo, va a su aseguradora y dice, oiga, yo tuve un accidente, por favor, cúbrame dependiendo de la póliza que tenga ese accidente. Un poco la salud funciona de esa manera. Nosotros somos el carro, nosotros nos estamos asegurando con nuestras contribuciones periódicas, por ejemplo, como asalariados, y el siniestro, es decir, el accidente de nuestro vehículo, es cuando nosotros nos enfermamos. Acudimos al médico para una consulta médica, para unos exámenes de sangre, para un examen especializado. Ese tipo de cosas constituyen un accidente, es decir, una siniestralidad del afiliado y por tanto, pues, digamos, accede a esa prima de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? También el sistema de salud funciona como un sistema solidario, es decir, las personas que no se enferman, de alguna manera subsidian a las personas que se enferman mucho porque esa prima que pagan no es suficiente para cubrir todos los gastos médicos en los cuales incurren. Entonces, de esa manera,
La UPC es esa prima de aseguramiento que garantiza que las personas puedan seguir accediendo al sistema de salud, puedan seguir teniendo sus citas médicas con un costo muy bajo y muy diferente a lo que podrían pagar en un mercado paralelo, digamos, de consultas particulares y privadas. Por eso es tan importante esta cifra y por eso se ha discutido tanto acerca de Sí. la UPC. Muchas veces de verdad los colombianos en general no nos damos cuenta de cuánto vale nuestra salud, ¿no? Generalmente, pues gracias al sistema de aseguramiento o en medio del sistema de aseguramiento mejor, pues digamos tenemos claras o dadas por ciertas muchas cosas, como por ejemplo tener acceso a médicos especialistas y pues usted lo decía, en un mercado particular, quienes lo han hecho o lo han tenido que hacer saben cuánto puede llegar a costar. Ahora vamos a viajar un poco en el tiempo, Fabián, y vamos a contextualizar cómo es este comportamiento de incrementos de la UPC. ¿Sí? Con base a qué se define qué datos utiliza el gobierno y más o menos históricamente cuál ha sido el comportamiento de estos incrementos de la unidad de pago por capitación. Bien, entonces, como lo estaba mencionando previamente, la UPC es muy importante porque es la prima de aseguramiento, es decir, los recursos que va a tener el sistema para asegurar a sus afiliados, para prestarle los servicios de salud. Con base en eso, el Ministerio de Salud genera unas estimaciones anualmente, es decir, cada año establece ese incremento de la prima con base en ciertos indicadores. Uno de esos indicadores, que es muy importante, es el estudio de suficiencia, donde se tienen en cuenta además otros indicadores como la siniestralidad, es decir, las personas que tanto se están enfermando, el aumento en las frecuencias de uso, es decir, no solo la gravedad de las enfermedades, sino la frecuencia con la que se consulta al médico y, digamos, otras variables son insumo para calcular esa UPC. Sin embargo, digamos, estos estudios tienen cierto rezago, tienen ciertas problemáticas que vamos a detallar un poco más adelante, pero en general, a pesar de todos esos insumos, hay un patrón que se mantiene históricamente para el incremento de la UPC y es el IPC, es decir, la inflación causada el año anterior. Entonces, el ministerio, más allá de esas estimaciones de cómo está variando el uso del sistema, usa como referente el IPC para incrementar la UPC perdón, anualmente. Y digamos, esto trae unas complicaciones implícitas que si bien de alguna manera estamos garantizando que los recursos tienen el mismo poder adquisitivo que el año anterior, es decir, estamos quitándoles efecto de la inflación y estamos asegurando esos mismos recursos, no estamos teniendo en cuenta realmente los movimientos al interior del sistema. Entonces, ahí hay una primera limitación que es importante aclarar. Entendido. Le preguntaba a Fabián históricamente cómo ha sido ese comportamiento, ¿sí? Un poco lo que decía el Ministerio de Salud en rueda de prensa era que antes otros gobiernos ya habían hecho el ajuste simplemente por la inflación, ¿sí? Un poco justificando el aumento que este año se tuvo de solo 5,36%, pero en realidad, ¿cómo se comportó esos incrementos? Eso es cierto, es decir, como te mencionaba, el incremento de la UPC ha sido muy cercano a la inflación y a veces un poco superior debido a algunos otros aspectos que se incluyen en ese incremento. Y eso no había tenido mayor discusión, sobre todo en la década pasada, pero sí en esta, y por una razón particular, y es que ahora el IPC es de alguna manera un mal indicador de cómo debería estar creciendo la UPC, particularmente por lo que sucedió en pandemia. La pandemia cambió muchísimas cosas en nuestra vida, en la economía y particularmente en el sistema de salud. En el 2020, las personas dejamos de acudir al sistema de salud porque estábamos confinados, no teníamos esa libre movilización para poder ir al médico, pero luego con la apertura de la movilización y cuando, digamos, los contagios bajaron, empezaron a ceder, en el 2021 particularmente, las personas empezaron a acceder masivamente al sistema de salud, se preocuparon más por su estado general de salud y por supuesto eso implicó una presión adicional sobre el sistema porque la frecuencia de usos creció a una tasa que digamos, no habíamos visto previamente y como te mencionaba, el hecho de que las personas accedan más al sistema de salud por el mismo precio, si bien hay un copago, digamos un pago solidario por ese servicio, pues eso no compensa del todo el costo efectivo que tiene una consulta médica o unos exámenes médicos. Entonces, producto de ese cambio y ese punto de inflexión que se generó en la pandemia, el sistema necesita más recursos hoy por hoy. Este tema de la OPC, si bien es un tema que pues, ha generado mucho debate incluso antes del 20,
se agudizó particularmente por la pandemia, justamente por esa brecha entre lo que estábamos acostumbrados a que las personas accedieran al sistema con lo que efectivamente empezó a suceder. Bueno, ahora vamos a ponernos en situación porque ANIF desarrolló a finales del año pasado un estudio justamente para tratar de hacer un aporte, ¿cierto? Técnico de cuánto debería ser un ajuste, digamos, eh, pues digamos, bien argumentado, muy bien fundamentado de la UPC. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron en ANIF? ¿Cómo fue este estudio? ¿Qué determinaron? Pero además, ¿por qué ANIF puede proponer un ajuste de la UPC con una cifra que usted ya nos va a decir y por qué el gobierno dice que no puede hacerlo porque no hay datos? Ya, entonces un poco chivié la historia al principio de la Sí. entrevista, pero contando un poco más en detalle y ahora que tenemos un poco más de contexto, nosotros, dadas esas preocupaciones del sistema, dado que nosotros encontramos en diferentes actores que muchos estaban levantando la mano diciendo no hay recursos, los recursos son insuficientes, el sistema de salud está pasando por un momento complicado, una estrechez financiera importante. En ANIF estimamos, en conjunto con AFIDRO, digamos, cuál debería ser esa cifra de suficiencia de la UPC para garantizar que al menos esa prestación de servicios habitual se mantenga. Realmente la UPC debería ser un valor tal que eh, sea capaz de al menos cubrir todo el funcionamiento del sistema. En ese sentido, nosotros estuvimos estudiando diferentes variables, tuvimos diferentes aproximaciones, además, como para tener un ejercicio robusto. Por ejemplo, nosotros estuvimos revisando cuál era el gasto o el flujo de gastos por el lado de la demanda, si se quiere, es decir, cuánto estaban requiriendo las EPS por prestación de servicios. Es decir, eso es diferente a la UPC. La UPC es la plata que se le gira, pero las EPS dicen gastar más. Entonces, esa velocidad a la que está creciendo ese gasto, pues también nos refleja las necesidades de financiamiento. Además tenemos un modelo que nosotros ya habíamos realizado previamente en ANIF sobre el crecimiento como del uso del sistema de salud con variables como el crecimiento poblacional, también el cambio en el uso del sistema, cambio tecnológico y además, de alguna manera, replicamos el estudio de suficiencia del ministerio con datos un poco más actualizados. Ellos, uno de los problemas es que tienen rezago de 2 años, entonces, pues, lo que pasó en el 2022 seguramente no explicaba tanto en el 2024 porque han venido creciendo esas presiones y así sucesivamente. Nosotros tenemos unas proyecciones sobre usos un poco más recientes, es decir, Ujú. datos un poco más frescos. Y todos estos resultados nos llevaron al resultado de que en efecto el incremento de la UPC que se decretó no solo para el 2025, sino también para el 2024 fue inferior al que debe haber sido si queremos lograr esta suficiencia del sistema. Particularmente, nosotros estimamos un crecimiento del 15,6 más o menos en el 24, el decretado fue de 12, y para este año de 16,4 el decretado fue 5,3. Entonces, esas brechas tienen consecuencias importantísimas para los usuarios que ya lo vamos a definir, pero en principio ya eso nos habla de, oiga, la plata en efecto no está Ujú. alcanzando. Concretemos esos números. Ustedes hablan de un déficit de ¿cuántos billones? Nosotros estimamos que para el inicio del 24, dados los déficits que se han venido acumulando desde el año 21, es decir, ese incremento de la UPC o sea, lo que debió haber sido con lo que se decretó, esa brecha, pues ha ido acumulando unas deudas que nosotros estimamos el 2025 iniciaba con esa deuda cercana a los 19, 20 billones de pesos. Entonces, eso para dar un poco de contexto es más o menos un punto y pico del PIB, o sea, digamos, es una magnitud de recursos importantísima que está dejando de recibir el sistema. Bueno, esto es tremendo. Iba a utilizar la palabra aterrador, pero pues en realidad, porque afecta directamente la salud de las personas, pero bueno, siento que también se puede con un ánimo constructivo empezar a plantear soluciones. Una de ellas la hizo, la propuso o la puso sobre la mesa la Corte Constitucional, que a modo de contexto para las personas que nos están viendo, emitió en enero dos autos, mejor, muy importantes en las que primero, pues declara que una parte de lo que es la salud de los colombianos, que son los presupuestos máximos, no ha sido cumplida por el gobierno y en la otra, pues también dice que esta UPC ha sido insuficiente
desde el año 2021 y pues ordenaba un poco al Ministerio de Salud encontrar una metodología para hacer ajustes de esos valores que nos estaba diciendo Fabián para pues sanear un poco, pues no solo las finanzas de las EPS, sino las finanzas del sistema de salud. Hacia adelante, Fabián, ¿qué se puede hacer para que en el 2026 y de ahí en adelante se pueda tener una UPC suficiente? Y aquí yo quiero pues un poco resaltar que no ha sido o no es un tema exclusivo de este gobierno, porque lo dice la Corte Constitucional, se viene teniendo una brecha desde el 2021. ¿Qué hacer para recomponer esto? Porque usted lo mencionaba, gran parte de la metodología que se usa para calcularla pues son con 2 años anteriores de rezago. Entonces, ¿qué se puede proponer desde ANIF para que la UPC no siga siendo un dolor de cabeza para los colombianos? Bien, yo creo que eso que menciona Ron es importantísimo acerca de la Corte porque es de resaltar que este no es un tema exclusivo de este gobierno, o sea, esto no es un problema exclusivo del gobierno actual, esto es un tema que ha venido sucediendo ya, pero sí es cierto que pues llegó un momento crítico en el cual pues este gobierno sí tiene que asumir la responsabilidad de buscar soluciones acerca de qué es lo que va a venir hacia futuro con el incremento de la UPC y con la insuficiencia de recursos. Entonces, nosotros desde ANIF hemos resaltado primero la importancia de generar rápidamente, una vez termina cada vigencia, una revisión de los costos y los gastos del sistema en ese año inmediatamente anterior para lograr hacer correcciones inmediatas sobre la UPC, una especie de UPC retroactiva. Es decir, si el sistema tuvo más gastos de los que se habían proyectado, rápidamente se puedan cubrir para no comprometer la prestación de servicios de salud en el siguiente año, así sucesivamente, que es lo que ha venido pasando, es acumular ese déficit que se ha venido causando desde vigencias anteriores. Ese es el principal. Nosotros en eso hemos resaltado que esas mesas conjuntas de trabajo entre el ministerio y los actores del sistema permitirían una respuesta muy rápida para solventar esos problemas. Ya hay otras soluciones, digamos que pues, también se ha hablado mucho, el gobierno ha hablado mucho de la eficiencia de los recursos, la vigilancia de los recursos. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo en que hay que fortalecer también los sistemas de información para que haya un mapeo mucho más claro acerca de el flujo de los recursos en el sistema, eso es innegable. Por ejemplo, se pueden generar una especie de incentivos para que haya un ranking o beneficios para las EPS que tengan mejor prestación de servicios, que tengan mayor flujo de recursos y eso de alguna manera pueda pues trasladarse en beneficios al usuario final, que es lo importante. Es decir, generar todo un esquema de incentivos para que las EPS puedan, por un lado, aumentar la eficiencia de sus recursos y por otro lado también generar ese esquema para que se permita identificar cuáles son las necesidades de financiamiento inmediatas y no estemos en esta discusión en un futuro cercano. Sí, una pregunta que todos se hacen a la par de la discusión de la UPC es ¿de dónde va a salir la plata? ¿Sí? Que hay una orden, pues digamos, de revisión por parte de la Corte Constitucional y de ajuste por parte de la Corte Constitucional, pero cuando uno va y mira la cuenta del gobierno y del Estado, pues ve que la situación es crítica, que hay recortes en todos los sectores, que no está teniendo el Estado el flujo de recursos suficientes para garantizar el funcionamiento en muchos sectores, no solo en salud. Entonces, desde ANIF, ¿qué se propone, sí, para solucionar este tema del desfinanciamiento externo del sistema de salud? ¿De dónde pueden sacarse nuevos recursos, por ejemplo, para inyectar a un sistema de salud que dicen muchos actores lo necesita? Esa es la pregunta del millón, digamos, de dónde sacar esta cantidad de recursos que se le dan al sistema, que como ya lo mencionamos, son, digamos, una suma de recursos muy importante. En definitiva, yo creo y consideramos desde ANIF que el país debe sincerarse acerca de dos cosas esenciales sobre nuestro sistema de salud. Por un lado, decir, nuestro sistema, dado nuestro nivel de desarrollo, y si comparamos nuestro sistema con otros países, con el mismo nivel de desarrollo nuestro sistema de salud está muy por encima de ellos. Incluso se parece mucho a países desarrollados. Tenemos, por ejemplo, para compararlo con nuestro gremio de países electos de la OCDE, nosotros tenemos uno de los mejores indicadores de gasto de bolsillo dentro de todos estos países, que el gasto de bolsillo es la plata que básicamente tenemos que gastar por fuera del sistema de aseguramiento, por ponerlo de alguna manera, como esa plata que tenemos que gastar en consultas particulares y otras cosas que están fuera del aseguramiento. Y tenemos uno de los mejores indicadores en ese rubro. Entonces, sincerarse en este frente, es decir, Ujú. Colombia hoy tiene un sistema de salud
muy garantista para nuestro nivel de desarrollo. Y eso ha sido bueno, digamos, en épocas donde la UPC solventaba todas esas diferencias y no habían tantas presiones sobre el sistema, pero hoy la realidad es otra. Entonces, es decir, por un lado, o inyectamos más recursos al sistema o nos sinceramos con qué es lo que vamos a hacer con el plan de beneficios y si podemos de alguna manera modificarlo porque, pues, dada nuestro nivel de desarrollo y lo que contribuimos al sistema, pues está prestando muchísimos más servicios de los que somos capaces de pagar. O sea, eso es una realidad. Sí. En ese sentido, pues las fuentes de financiamiento tienen que pensarse en las dos vías. ¿Qué es lo que va a pasar por el lado del gobierno? Seguramente va a tener que generarse una especie de reasignación. Yo sé que esto no es una tarea fácil para el gobierno, es una cosa estar por fuera y decirlo, pero en efecto esto tiene que hacerse. O sea, el sistema de salud está pasando por un momento crítico y deben buscarse soluciones inmediatas. Eso implica un esfuerzo fiscal importantísimo, una reasignación de los recursos ya limitados por parte del gobierno. Y por otro lado, pensar entonces en mecanismos de financiación de la demanda. Colombia tiene una alta tasa de informalidad que genera que las personas no estén contribuyendo al sistema de salud, pero sí están accediendo a los servicios vía régimen subsidiado. Entonces, digamos, aquí hay todo un entramado, esto es un problema mucho más complejo de lo que uno pensaría en principio, porque tiene que ver también con la formalidad laboral y cómo las personas accediendo a trabajos formales pueden, pues, siguen accediendo, es decir, no van a dejar de acceder a los servicios de salud, pero van a tener una contribución solidaria sobre el sistema porque también son usuarios. Entonces, esto tiene muchas aristas y por supuesto es un tema complejo. Sí. Un tema incómodo, pero necesario de hablar. Creo que muchas personas cada vez son más conscientes de la necesidad de repensar un poco cómo estamos cubriendo la salud de los colombianos, porque usted lo decía, tenemos un plan de beneficios que está a la altura de los mejores del mundo, que cubre todas las patologías, el 96%, 90 y pico por ciento de las tecnologías disponibles, pero pues con muy poca gasto por persona, ¿no? Como ocurre en otros, como no ocurre en otros países que tienen los mismos derechos. Volvamos a la cifra del 2025, Fabián. ¿Ustedes desde ANIF creen que esa propuesta del 16% es el único número viable? O ahora que hay una posibilidad de mesas técnicas convocada por la Corte Constitucional, ¿se podría llegar a una cifra diferente que esté entre el 5,36% del gobierno y el 16% que ustedes y otros actores reclaman? Pues, digamos, nuestra cifra es una de las tantas cifras que se han mencionado en el sistema de salud, digamos, en medio de los actores y cuáles son sus necesidades. O sea, no las de ellos, sino las necesidades a las que se están enfrentando dadas estas presiones financieras. Nosotros sabemos que hay otros estudios y más o menos la cifra ronda o está muy cercana a la de nosotros. En definitiva, las mesas técnicas lo que van a hacer es sincerar las cuentas, es decir, esta es la situación actual, el gobierno está viendo esto, nosotros estamos viendo esto con esta información. Eh, Esto obviamente es susceptible de cambio, esto es digamos, un punto de referencia dada la información que nosotros tenemos para que pueda establecerse un incremento de la UPC, pero sin duda alguna, pues esto tendrá toda una serie de discusiones acerca de, bueno, cuáles son las otras cifras, lleguemos a un consenso. Digamos, el mensaje central acá es que realmente esas mesas técnicas tengan pues un propósito y un resultado. Un propósito de decir, bueno, el sistema sí está pasando por un momento muy apretado en términos financieros. De hecho, el ministro ya lo sugería diciendo al principio, no, la UPC alcanza, no sé por qué las EPS discuten esto, pero después abría la puerta a incrementar la UPC y decía, bueno, tal vez podamos incrementar un poco la UPC, esto todo antes del fallo de la Corte. Entonces, digamos, sí hay una discusión de fondo acerca de, oiga, algo está pasando con el sistema, tenemos que hacer algo. Entonces, ese es el primer propósito y pues por supuesto el resultado, que sea, llegamos a un acuerdo con los actores del sector, vemos que este es el estado actual de las cosas y vamos a hacer un esfuerzo fiscal para poder nivelar esa deficiencia de la UPC, porque es que además vale, Ronnie, mencionar una cosa muy importante. Solventar el problema de la UPC del 2025 no soluciona del todo el problema del financiamiento del sistema. ¿Y esto por qué? Porque supongamos que el gobierno dice, listo, nos vamos en el 16,4 y subimos la UPC para el 2025. Eso soluciona el problema del 2025, pero ya tenemos un déficit del 2024, del 2023, o sea, tenemos un déficit hacia atrás que no se va a solventar con esta discusión, pero que sigue existiendo. Y esa es la razón por la cual hoy los indicadores financieros de las EPS están, pues,
digamos, tan deteriorados. Ellos han tenido que sacar de su patrimonio para poder solventar la prima de riesgo de sus usuarios. Y eso es otro de los indicadores por los cuales han sido intervenidas. O sea, esto es como un círculo en el cual tú no tienes plata, tienes malos indicadores, te voy a intervenir. Pero si no soluciono tu problema de flujo de recursos, pues vas a seguir igual y no va a haber una solución cercana. Entonces, un primer paso en definitiva es solucionemos el 2025, hablemos de cuáles son las necesidades para este año y más adelante la siguiente discusión tendrá que ser, bueno, ¿qué fue lo que pasó en las vigencias anteriores y cómo eso pues afectó el estado de resultados de ustedes por esa diferencia de recursos y empezar a sanear esas cuentas? Fabián, una última pregunta, ya que usted menciona a las EPS. Como dice el gobierno, esta es plata para las EPS. Es decir, esto que se discute aquí es una propuesta para, entre comillas, ayudar a las EPS y por supuesto que tiene un tono político, porque que justamente ha sido el argumento propuesto por muchos sectores del gobierno. Pero en realidad, ¿cómo explicarle a la gente que esto pues es plata del sistema, no es plata de las EPS? Eso es muy importante de aclarar porque claro, las personas tienen la concepción de que esta plata es para las EPS y ya, pero es que las EPS son apenas un actor dentro del sistema que es el asegurador. O sea, como explicamos al inicio de la entrevista, nosotros somos un vehículo que se siniestra y se accidenta y necesita ser asegurado. Ellos son la compañía de aseguramiento que nos dice, oiga, esta es su póliza y si usted se enferma, yo lo cubro acá, acá y le cubro esto y aquello, según el plan de beneficios. Entonces, esa plata en últimas está destinada a que, a que nos aseguren a nosotros los usuarios de salud. No es que ellos se la queden. Por supuesto, ellos tienen una parte de la UPC que se va para la administración de recursos, como es natural, y asumir el riesgo financiero, que no es nada menor. Es decir, las EPS tienen que hacer una gestión de redes, de atención, revisar también costos con clínicas, asignar en esas redes a sus usuarios para que los recursos que les están dando alcancen para solventar esa prestación de servicios de salud. Toda esa logística y toda esa labor acerca de cómo asegurar a los usuarios, pues tiene un costo y el costo financiero también es, hey, por ejemplo, en momentos en que no me está alcanzando la UPC, como ha venido sucediendo en los últimos años, ¿yo cómo hago para seguir prestando los servicios de salud con recursos muy limitados, pero seguir garantizándolos de alguna manera? Y es algo que no hemos hablado durante la entrevista y es algo que seguramente, digamos, tu audiencia y todos los usuarios en general en Colombia saben y ya han vivido en carne propia, y es la afectación de los servicios. El hecho de que esos recursos se hayan reducido hace que las EPS estén teniendo una labor de contención financiera. Si antes yo tenía más plata y prestaba servicios de manera normal, ahora tengo menos recursos, entonces, ¿qué tengo que hacer contigo? Te voy a dilatar un poquito más la cita médica, ya no te lo voy a dar en una semana, sino en 15 días, en un mes. Tu consulta especializada, no puedo, te lo voy a dar en 3 meses. Los medicamentos, antes te los podía dar sin ningún contratiempo, ahora tampoco voy a poder dártelos. Y eso ha generado todo un círculo de afectaciones en el sistema y por eso vemos aumentos en los tiempos de espera, escasez de medicamentos porque no hay recursos para pagarle a los proveedores y a los laboratorios todas estas medicinas que por supuesto ellos necesitan. El sector además habla de cuentas por pagar superiores a un año. O sea, esto es una crisis realmente seria y esa es la razón por la cual el servicio de salud se ha visto tan deteriorado en el último año, e incluso desde antes ya venimos con deterioros progresivos. Y por supuesto eso va a seguir empeorando si no se solucionan los temas. Entonces, para concluir, esta idea es, la plata no es para las EPS, o sea, la plata es para asegurarnos, para garantizar nuestro servicio de salud, para garantizar los tiempos de espera a los que hemos estado acostumbrados antes. Nosotros sabemos que el sistema es susceptible de mejoras, por supuesto, y digamos que hay un trabajo importante para hacer en términos de mejorar la calidad, pero hoy el problema más apremiante es el financiamiento. Solucionemos estos temas en principio que nos tienen en la cuerda floja y después hablemos del siguiente paso. Mejoremos la calidad, mejoremos la atención primaria, mejoremos otros frentes importantes que el gobierno también ha señalado, pero lo más urgente hoy es, en definitiva, el flujo de recursos para el sistema. Pues Fabián, muchas gracias. Qué bueno, pues digamos, conocer estos aportes técnicos de ANIF. Quisiera que finalicemos contándole a la gente qué es ANIF, por qué ANIF se ponen en estos temas de hablar del sector salud. Pues nosotros somos un centro de estudios económicos. Nosotros nacimos ya hace 50 años. Empezamos como un gremio, por eso nuestro nombre, digamos, antiguo, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, o sea, sigue siendo nuestro nombre, pero nosotros desde hace ya muchísimos años no somos un gremio de entidades financieras, somos un centro de estudios económicos que está siempre
buscando aportar ideas a la discusión de política pública sobre temas relevantes de coyuntura y, digamos, de trascendencia nacional. Nosotros hemos discutido estos temas de salud, son temas que particularmente hemos venido trabajando en los últimos 5 años. Discutimos acerca de la reforma pensional, estamos también en las discusiones de la reforma laboral. Todo esto en aras de brindarle al país y a los hacedores de política pública herramientas técnicas para tomar las mejores decisiones en el frente económico, en todas estas materias que son pues, de una importancia trascendental para los cambios estructurales del país y sobre todo una agenda central que tiene el gobierno actual. Entonces, nosotros nos hemos movido siempre en estos temas de coyuntura, digamos, mucho más estructurales y por supuesto presto siempre a aportar técnicamente todo el conocimiento que nuestra historia y también nuestro desarrollo digamos, académico y profesional en lo que hemos tenido en el centro de estudios, pues hemos venido generando durante todos estos años. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Fabián, por sus aportes, por estas respuestas y por dar un poco de luz hacia adelante de lo que debería ser este tema de financiamiento del sector salud. Y muchas gracias también a todas las personas que vieron esta entrevista. Esta es la primera entrevista del 2025 en Saludable. Estuvimos en un periodo de receso, pero volvemos con este tipo de contenido para explicar el sistema de salud, para hablar de salud pública, para hablar de medicina. Y este año en particular con noticias que espero contarles más adelante que van a fortalecer un poco todo lo que estamos haciendo en los contenidos de salud. Así que muchas gracias, invitación para que se suscriban, para que le den like al video, para que comenten también qué otros temas quiere que tratemos en Saludable. Muchas gracias a todos por ver este nuevo episodio y nos vemos en una próxima oportunidad.